Hola, somos Uriol Millán y Marc Abad de Arba Litoral y estamos en una jornada de plantación de laberinto, concretamente aquí, en este sitio, cerca de un rodalillo que vamos a llamar el Rodal de la Negra, que forma parte del gran laberinto de robles. Va a haber un seto que estamos instalando ahora y aquí toda esta zona de este herbazal vamos a segar un poco y será un prado. Le llamaremos el Prado de la Atalaya porque se ve que aquel monte ahí al fondo, que se llama la Atalaya, que es mítico en nuestra zona. Y bueno, para instalar el seto, primero abrimos un poco entre la maleza, no mucho, sin destruirla toda. Practicamos unos hoyos. Ponemos las plantas. Como es un seto, estamos poniendo arbustos. Algunos, la mayoría caducifolios, como este tendrino. Algún perenne, como el durillo. Otro caduco es el espino albar, majuelo. O el cornejo, con su tronco rojo. Entonces, después, una vez plantados, como hace aquí Marc, se les acolcha y se les construye los nidos para protegerlo tanto del clima como de la violencia de animales o personas. Es aquí más atrás de donde lo que es el seto, ya empieza el bosque, y más atrás sí que plantamos especies más grandes como ese roble. Vamos a ver qué hacen los demás compañeros y compañeras. Aquí continuará el seto, y en este caso, aunque no se ve mucho ahora sin hojas, hemos plantado unos taráis, tamariu en catalán. Esta zona habrá un claro alrededor de este fresno, que será el gran fresno. Y aquí, donde está este cañizal, intentaremos hacer una balsa. Y la llamaremos la balsa del Cañís. Porque Cañís es cañizal en catalán, por supuesto. Què hi ha al seu plantat o què? Aquí el Pepe está plantando un par de fresnos. Aquí otro cornejo. ¿Cornejo? Cornejo es sanguiñol en castellano. Aquí han puesto unos olmos. Aquí hay hoyos preparados para poner más olmos u otras plantas caducifolias. No quedan olmos. No quedan olmos y han portat en mes. Todo lo que había aquí está. Algunos compañeros están acolchando los árboles porque está pegando heladas por la noche. Ahora vamos a ver cómo anda el laberinto de robles en la zona del bosque de Riqui. Como recordáis, en esta zona
Intentamos atraer al jabalí, ahora ya hace tiempo que no le dejamos nada, pero estuvo perforando y haciendo cosas por aquí. ¡Hola! Está cocido aquí. Yo creo que ya está, ¿no? Okay.